¿Te ha pasado que estás leyendo algo, encuentras algo que te gusta, alguna cita importante o algún consejo para tu vida? Pasa el tiempo y de repente te acuerdas que eso te hubiera servido, pero ya no sabes dónde está y de repente se fue. El problema es que muchas veces consumimos información en un momento distinto al cual esa información nos puede servir. Hoy te voy a contar cómo puedes empezar a gestionar o guardar tu conocimiento para que esto ya no te pase utilizando un método llamado CODE. Actualmente vivimos en una era llena de información, estímulos y muchas cosas están compitiendo constantemente por nuestra atención. TikTok. Y entre todo este caos es muy común que consumimos información que nos es útil, pero para el momento en el cual hay que aplicarla ya se nos fue. Existe una brecha temporal entre el consumo de información y su uso. Por ejemplo, a mí me ha pasado, tengo aquí este libro, Outliers, que tiene varias cosas que me sirven, que me parecen interesantes, útiles. Pero si yo quisiera buscar algo aquí voy a pasar cierto tiempo haciéndolo porque no planeé para esto, ¿no? Fui víctima de esta brecha intertemporal. Pero, por ejemplo, después, si yo quiero buscar algo de Atomic Habits, que lo leí aquí en mi Kindle, tengo toda la mano porque aquí sí me preparé y, por ejemplo, yo tengo mis highlights o mis subrayados, tengo mis notas al respecto y esto, ¿no? Y esta es una forma de cómo puedes superar esta brecha. El punto clave aquí es que aprender a manejar el flujo de información y gestionar el conocimiento nos puede ayudar a evitar perder cosas que nos puedan ser útiles en el futuro. Y claro que usar tecnología también ayuda. Existe por ahí el concepto de tener un segundo cerebro, que es un entorno que nos permite gestionar varias cosas. Si te interesa saber más, cuéntame en los comentarios para hacer un video futuro sobre eso. Me quiero enfocar en tres cosas muy puntuales. La primera es gestión del conocimiento, la segunda es justo romper esta brecha temporal entre el consumo y el uso de la información, y la tercera es mostrarte cómo esto también te puede ayudar a despegar o a fomentar tu creatividad. Antes de entrar al método CODE, quiero hablar un poco sobre el proceso creativo. El proceso creativo puedes pensarlo como en pasos para generar ideas, conocimiento o cosas. En general involucra dos partes. Una parte de divergencia, que es básicamente recopilar diferentes cosas, ya sea información, ya sea como assets que te sirvan, varias ideas, ¿no? Aquí no te preocupas por qué estás construyendo per se, te estás preocupando por conseguir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que está empezando como algún proyecto o quiere algún dibujo y entonces busca como varias imágenes de referencia, ¿no? Después viene un paso de convergencia, que básicamente consiste en tomar todo este caos o todas estas cosas que armamos e intentar direccionarlas a una misma cosa. Volviendo al ejemplo de los dibujos, ya tienes como tus imágenes de referencia y ahora te enfocas en algún estilo en particular o alguna sensación o tipos de colores, paleta de colores, no sé. Vas eliminando cosas, haciendo trade-offs y poco a poco vas enfocando todos los recursos que tienes en una cosa. El método CODE consiste en 4 pasos que justo se pueden relacionar con el proceso creativo. Estos 4 pasos son capturar información y organizar la información, que pueden pensarse como la fase de divergencia. Estás simplemente capturando fuentes diferentes que te pueden servir en algún momento. Y luego viene la parte más de convergencia, que es donde agarras las cosas que te sirven para algún proyecto o alguna cosa en concreto, que son destilar información y expresar esa información. El primer paso del método CODE es capturar la información, que es básicamente quedarte con lo que resuene. Y aquí puedes, por ejemplo, si estás leyendo algún libro, quizá poner algún post-it, algún clip, o si estás leyendo en un Kindle, subrayar información o también guardar enlaces, cualquier cosa que pueda ayudarte en un futuro o que te interese. Aquí lo importante es ser intencional con las cosas que estamos guardando. Muchas veces tendemos a sobreguardar, queremos capturar todo porque quién sabe si después nos va a servir. Entonces creo que es importante que hagamos un primer esfuerzo consciente para filtrar las cosas que en verdad son útiles. Tampoco significa que pases mucho tiempo haciéndolo. Usa tu intuición. Por ejemplo, piensa si algo te está inspirando, si algo te está dando nueva información o quizá choca con tu concepción del mundo o de alguna cosa, y busca hacerlo de la manera más fácil posible. El segundo punto del método CODE es organizar. Hay muchas formas de organizar por tipo. Por ejemplo, en la escuela nos acostumbramos a guardar las cosas por materia, ¿no? Esto es biología, esto es matemáticas, esto es física, etcétera. También se puede organizar por fechas, o hay muchas maneras de hacerlo. Y a veces tendemos a hacerlo de manera compleja, que después encontrar información es difícil o se nos olvida que existe. Creo que es muy importante la manera en la cual organizamos información, y a mí me gusta organizarla según el uso que le voy a dar. Pues, por ejemplo, si estoy trabajando en algún proyecto, guardo mi información toda junta, aunque no sea como de la misma materia o la misma cosa, simplemente es que van las cosas que voy a utilizar. Lo importante es enfocarte
en que tu organización te sea útil, no que sea más trabajo para ti. Y lo bueno es que estos dos primeros pasos, capturar y organizar, son cosas que seguramente ya haces en tu día a día. Simplemente es hacerlo de una forma más intencional. Ya después vienen los pasos de convergencia para empezar a utilizar esta información de diferentes maneras. El tercer paso es destilar o encontrar la esencia de lo que has capturado. Y aquí, por ejemplo, puedes agarrar las notas que ya guardaste en el primer paso. Cuando estás empezando algún proyecto, ir a esas notas, agarrar las cosas que te sean relevantes, quizás hacerle como un resumen o un segundo subrayado, como tú prefieras, y así poco a poco te vas quedando con lo más importante para alguna cosa que quieras hacer, o puedes simplemente hacerte el hábito de destilar información cada cierto tiempo. Aquí la clave es quedarte con lo más importante y lo esencial para que tú puedas entenderlo en el futuro o para que tú puedas aplicarlo en el futuro. A veces es difícil aprender a soltar cosas, pero recuerda que siempre puedes volver a tus notas originales y eso siempre libera como cierta carga o cierta preocupación que nos puede dar. Un ejemplo de alguien que aplica esta técnica o aplicó esta técnica es Picasso. Existe este dibujo del toro de Picasso donde Picasso iba haciendo un toro y poco a poco le iba quitando cosas para quedarte simplemente con los trazos que consideraba esenciales para mostrar al animal. Es básicamente esta misma filosofía, no tienes que hacerlo todo de un jalón, pero mientras vas trabajando y mientras vas haciendo tus proyectos, poco a poco vas a ir destilando y destilando más. El punto es que no veas esto como un trabajo en sí mismo, sino algo que te puede ayudar. Después viene el último paso, que es expresar, que es básicamente mostrar tu trabajo, y aquí es donde entra esa creatividad. A veces tendemos a consumir información porque creemos que en algún momento lo vamos a utilizar, pero lo más importante es, de hecho, utilizarla. Puedes construir diferentes cosas que puedes compartir, y no significa que tengas que tener algo como súper wow, súper grande, gigante, terminado, ¿no? No tienes que intentarte hacer un video, por ejemplo, en mi caso. Puedes simplemente hacer un pequeño o una pequeña hoja resumen y esa la puedes compartir con conocidos donde que creas que les puede servir esa información, ¿no? O también puedes hacer notas, borradores, puedes hacer simplemente como un pequeño draft, prototipo, mostrarlo y de ahí ya puedes tener retroalimentación. Y eso es importante, justo expresar o aplicar nuestra creatividad para compartir nos permite tener retroalimentación sin tener que construir cosas grandes, porque a veces nos pasa que queremos esperarnos a tener algo terminado o decimos, ay, es que esto pues no está incompleto, ¿no? ¿A quién le va a interesar? Muchas veces te sorprendes que esas cositas pueden aportar valor, incluso a veces la gente te puede dar buenos consejos, buenos tips, buen feedback. Cuando manejaba yo un equipo grande en la industria tech, precisamente yo siempre intentaba ponerle este mindset a mi equipo de mostrar siempre cosas en progreso. No necesitaban mostrarme cosas ya terminadas, podían mostrarme cosas en progreso a mí o a los demás. Y de ahí podíamos dar retroalimentación y eso muchas veces ahorraba tiempo porque quizá había un camino que ya conforme se iba construyendo nos dábamos cuenta que no era el adecuado y entonces en vez de esperarse, no sé, una semana que estuviera terminado y darnos cuenta que, uy, ¿sabes qué? Esto no. Mejor compartíamos una versión preliminar o un outline de hacia dónde iban las cosas y sobre eso podíamos dar cierto feedback y corregíamos el curso mucho más rápido. Y la verdad es que a mí me funciona muy bien y creo que a mi equipo también le funcionaba bastante bien. Y aquí también es importante que pienses no solamente en que las cosas finales son valiosas, como ya dije, las cosas en progreso también, y de hecho puedes pensar en todo lo que armes como bloques de información que puedes utilizar para muchísimas cosas en tu vida. Ahora quiero compartir un ejemplo muy sencillo de cómo implemento esto en mi vida y como siempre no todo está escrito en piedra y claro que puedes adaptar las cosas como mejor te funciona. Me gusta mucho leer y aprender. Hago notas, subrayo, guardo enlaces, etc. Esto se relaciona con capturar. También tengo el hábito de hacer notas después de que leo algo, ya subrayé. Ya después de que tengo eso me hago un espacio para hacer quizá unas notas muy breves de las cosas más relevantes. Poco a poco voy construyendo sobre esas notas conforme voy leyendo más cosas. Esta es la parte como de ir destilando información poco a poco. Y conforme voy aprendiendo más cosas y haciendo más notas, busco cuáles se relacionan con cuáles y las voy uniendo. Pueden pensar en hipervínculos entre nota y nota. Y eso me ayuda a ir organizando poco a poco mi conocimiento, ir expresándolo también. Y también esto me permite hacerlo de manera un poco orgánica. No es que me pase mucho tiempo organizándolo, simplemente conforme lo voy utilizando lo voy haciendo. Y una forma de expresión que estoy haciendo ahora es hacer este tipo de videos con los cuales sí tomo algunas cosas de notas que ya tengo, algunas cosas sí las voy como investigando desde cero, ¿no? Pero si pueden ver cómo uso todos estos pasos o todos estos
componentes del método CODE en mi vida y en mi proceso creativo. Quiero resaltar que lo más importante es construir sistemas o mecanismos que nos permitan tener la información a la mano cuando la necesitamos para que no se nos pierda después de consumirla. El método CODE es una forma de hacerlo a través de 4 pasos: capturar información, organizar la información, destilar la información y expresarte. ¿Qué otras formas de gestionar o organizar tu información utilizas tú? Cuéntame en los comentarios. Y recuerda que gestionar el conocimiento puede hacer tu vida más fácil al permitirte hacer uso de la información que ya consumes, simplemente haciéndola de una forma un poco más intencional. Y esto te puede ahorrar mucho tiempo en el futuro y te puede ayudar con tu creatividad. Si quieres aprender más, te dejo acá este otro video. Gracias por verme. Bye.